Todos nosotros tenemos una familia. A lo mejor no es la familia perfecta, seguro no es la familia perfecta. Es probable que en algún momento hayamos pensado que no es la familia en la cual hubiéramos querido nacer. Muchas veces cuando vemos otras familias siempre creemos que las otras familias son mucho más perfectas. A veces los chicos comparan entre sí los papás que tienen y consideran que los papás de sus amigos son mucho más chéveres, más buena gente, son mucho más dóciles, más abiertos, más condescendientes, y dicen muchas veces: yo quisiera tener un papá, una mamá como la tuya. Pero todas las familias son imperfectas. Pero es nuestra familia y uno aprende a amarla. Y uno aprende a entender que en medio de la imperfección cada uno aporta lo que tiene que aportar, su afecto, su comprensión, su capacidad para el perdón, para poderla sacar adelante. La familia toda se construye entre todos y cada uno de los miembros de la familia necesitan hacer lo que les corresponde hacer para poderla perfeccionar. Nuestras mamás no serán las más santas ni las más perfectas, pero son nuestras madres. Con la iglesia pasa exactamente igual. La iglesia es madre y maestra. Y como madre y como maestra no es perfecta. Y entre todos nosotros, en la medida en que cada uno haga lo que tiene que hacer, aporta para su perfección, para su santidad, para su crecimiento. A veces uno considera que los miembros de otras iglesias, así como los hijos piensan que las mamás de sus amigos son mucho mejores que la propia, hay gente que considera que la iglesia de otros es mucho mejor que la nuestra. Y entonces se mudan. Yo no me imagino a un hijo de ustedes mudándose a una casa ajena solamente porque le parece que la mamá de la otra casa es mucho más buena gente. Y al final, cuando se mete dentro de la casa, se da cuenta de que esa casa tampoco es tan perfecta como se imaginaba. Que esa otra mamá tan buena gente también tiene sus imperfecciones. Con muchos católicos que hacen tránsitos saliendo de su iglesia para irse a otra, pensando que en la otra van a encontrar la maravilla y la perfección, se dan cuenta de que no, que allá hay exactamente los mismos pecados que acá. Que existen las rivalidades, que existen las envidias, que existe la incomprensión, que existe la maledicencia, porque, como les he dicho tantas veces, donde hay humanidad hay pecado. No hay ninguna sola persona, ninguna sola institución, ninguna sola asociación, ni una sola iglesia en lo que no haya debilidad y pecado. En todo el mundo hay pecado, porque en todo corazón hay pecado. Pero de lo que sí tiene que sentirse uno seguro es que su casa es su casa, su familia es su familia y su iglesia es su iglesia. Y que yo no puedo salir a construir familia ajena dejando destruir la mía. Ni puedo salir a construir iglesia mía dejando derrumbar. Ni puedo salir a construir iglesia ajena dejando derrumbar la mía. Hoy nosotros tenemos una de las fiestas que yo diría que es la fiesta de la catolicidad, la fiesta de los cristianos católicos. La fiesta que nos asegura a nosotros el pilar y el fundamento. Primero el fundamento, que es Cristo, y segundo los pilares que la sostienen, que es la fe de los apóstoles. El fundamento de nuestra iglesia es Jesús. Las enseñanzas que proclama la iglesia son las enseñanzas de Jesús. Pero las columnas donde se levanta esa iglesia, fundamentada en ese cimiento que es Cristo, son los apóstoles. Nuestra fe es una fe apostólica. Y nosotros tenemos que tener la absoluta certeza y la alegría de saber que tenemos una confesión de fe idéntica a los apóstoles y que en nada nos hemos apartado de ellos. Pongámonos a pensar un poco el origen de nuestra iglesia y el origen de muchas otras iglesias. El origen de la iglesia es apostólica. Hay varios textos. Hoy se nos presenta uno de ellos en San Mateo capítulo 16,
Cuando Jesús hace una pregunta de ¿quién dice la gente que soy yo? Acerca de su identidad. Y miren que dice la Sagrada Escritura que de Jesús pensaban muchas cosas, como hoy mucha gente piensa cosas de él. Cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ustedes, mira a quién se lo pregunta, a los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Hijo de Dios. Nuestra fe es apostólica porque lo que dijo Pedro lo decimos nosotros. Tú eres el Hijo de Dios. Nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús lo felicita y le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque eso que tú acabas de decir no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada sobre una piedra sólida, sobre la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, después de la resurrección, Jesús confirma a Pedro y le dice, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Se lo pregunta por segunda y tercera vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Confirma a Pedro como aquel pilar sobre el cual sustenta, levanta toda la fe de su iglesia. Pensemos un poco en esa infinidad de iglesias que nosotros hoy conocemos en el mundo entero, por lo menos de las cuales tenemos alguna referencia. ¿De dónde provienen? No provienen de los apóstoles Pedro y Pablo. Provienen, la más antigua, del siglo XV. Es decir, habían pasado 1500 años, oigan bien, 1500 años de la existencia de la Iglesia Católica, cuando a alguien se le ocurrió decir, voy a armar una nueva iglesia. Ya no sobre la fe de los apóstoles Pedro y Pablo, sino sobre mi fe y sobre mi interpretación de la Sagrada Escritura. Y ese fue Martín Lutero. Y a partir de ahí empezaron, cada uno en su libre interpretación, como cada uno le daba la gana de interpretar la Sagrada Escritura, decía, no me gusta esta interpretación de la Iglesia Católica, no me gusta esta interpretación de Martín Lutero, ahora voy a hacer yo mi propia interpretación y mi propia iglesia. Y allí empiezan a aparecer Jerónimo Savonarola, Juan Calvino, Zwinglio, John Cranmer, William Knox, Tomás Tyndale, Muxer. Agarren ustedes cada una de esas iglesias que hay y pregúntense sobre su origen, cuándo empezaron y sobre qué doctrina empezaron. Miren, ¿cuándo empieza a deformarse la iglesia? ¿Cuándo empieza la fe a deformarse? Cuando un día a alguien le parece que la interpretación de la palabra de Dios que otros han hecho es inadecuada y entonces dicen, yo les voy a dar una nueva interpretación. Y resulta que esa interpretación se ajusta como a los caprichos que cada uno tiene, porque cada ser humano tiene su propio capricho, dentro de la iglesia también. Y entonces empiezan a predicarnos un evangelio distinto, con las mismas palabras, sin lugar a dudas, pero con un distinto objetivo. Y por eso el mismo apóstol Pablo va a decir esta expresión. Acuérdense, queridos hermanos, del evangelio que yo les prediqué y por el cual hoy entrego mi vida. Y le dice Pablo a la comunidad, si algún día viniera alguien, aunque fueran los mismísimos ángeles a predicarles un evangelio distinto, no se vayan detrás de ellos. Ni aunque fueran oigan bien, aunque fueran los mismísimos ángeles que vinieran a predicar un evangelio diferente, no se vayan detrás de eso.
porque el Evangelio es uno solo. Y el que lo deforma asume la responsabilidad de su deformación y de haber pervertido el corazón de los oyentes para terminar siguiendo a alguien que no es Cristo, el Cristo verdadero, el Hijo de Dios. Miren, que nosotros seamos una iglesia imperfecta no nos hace una iglesia falsa. Porque la gente cree que la imperfección hace la falsedad. Que es que en la iglesia católica hay pecado. ¿En cuál no hay pecado? Díganme. Díganme una sola iglesia en la que no haya pecado y yo dejo de ser cura y me meto allá. La imperfección no hace la falsedad. Así como la imperfección de la familia no la lleva a uno a su desprecio para buscarse otra familia adoptante. Nuestra familia es nuestra familia. Quiero que sea mejor. Yo la haré mejor. Construiré para hacerla mejor. Lucharé para hacer de mi familia una familia mejor. Quiero que mi iglesia sea una iglesia perfecta. Yo lucharé por su perfección. Yo soy el que lucharé por alcanzar la santidad. No es sencillamente ver el incendio y salir corriendo. Y cuando usted quiera aprender a amar o quiera aprender a conocer algo, pregúntele a quien ha amado y a quien ha dado su vida por algo. Los que odian la iglesia no tienen nada que enseñar. Solo los que han amado la iglesia y han dado su vida por ella son los que tienen mucho para enseñar. Los apóstoles, a quienes Cristo les entregó a ellos el Evangelio. Y la palabra de Dios no es de libre interpretación. La palabra de Dios no la puede interpretar uno como a uno le dé la gana. Dios no pone su palabra al arbitrio del intérprete, porque eso es lo que genera que cada día cada uno quiera armar su propia iglesia en cada rincón y en cada garaje. Si no me gusta tu interpretación, ni la tuya, ni la tuya, ni la tuya, ni la tuya, y como yo tengo la mía, me armo un garaje y empiezo a predicar mi evangelio y no el evangelio de Jesús. Por eso el que odia hoy al Papa Francisco se ha apartado de la catolicidad. El que odia hoy la iglesia se ha apartado de la catolicidad y ha odiado a quienes le han engendrado en la fe, porque los apóstoles fueron los primeros que predicaron la palabra de Dios. Esos que derramaron su sangre por defender la palabra de Dios. Pablo, a quien le cortaron la cabeza. Pedro, a quien crucificaron con la cabeza hacia abajo. Esos son los que tienen que enseñarnos a nosotros cosas. Los que odian, aprenda siempre esto. La gente que odia, la gente mal hablada, la gente rencorosa, la gente envidiosa, no tiene nada que enseñar. Y aprenda eso para esto y para todo lo demás. Los envidiosos, vulgares, mal hablados y odiantes no tienen ninguna enseñanza que darnos. Lo único que quieren echar en su corazón es el veneno que ellos llevan en el suyo. Y usted decide si lo quiere coger. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.